Hola, soy el ingeniero Luis Tapia y este es un video dedicado sobre temas de redes IP. En esta ocasión hablaremos sobre los medios de red. En este episodio es el turno de los medios de cobre. Amigos, actualmente la gran mayoría de las redes están conectadas por algún tipo de cableado que actúa como medio de transmisión por donde pasan las señales entre los equipos. Hay disponibles una gran cantidad de tipos de cables para cubrir las necesidades y tamaños de las diferentes redes, desde las más pequeñas a las más grandes. Las redes utilizan medios de cobre porque son económicos, fáciles de instalar y tienen baja resistencia a la corriente eléctrica. Sin embargo, los medios de cobre se ven limitados por la distancia y la interferencia de señales. Veamos sobre este tema. Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. Un detector en la interfaz de red de un dispositivo de destino debe recibir una señal que pueda decodificarse exitosamente para que coincida con la señal enviada. No obstante, cuanto mayor sea la distancia que recorre la señal, más se deteriora. Este fenómeno se denomina atenuación de la señal. Por este motivo, todos los medios de cobre deben seguir limitaciones de distancia estrictas según lo especifican los estándares que los rigen. Los valores de temporización y voltaje de los pulsos eléctricos también son vulnerables a las interferencias de dos fuentes: la interferencia electromagnética o de radiofrecuencia, que llamaremos EMI y RFI. Las señales de EMI y RFI pueden distorsionar y dañar las señales de datos que transportan los medios de cobre. Los posibles fuentes de EMI y RFI incluyen las ondas de radio y dispositivos electromagnéticos. Inclusive las luces fluorescentes o los motores eléctricos pueden ser fuentes de distorsión. La otra fuente es llamada crosstalk. Se trata de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo a la señal de un hilo adyacente. Déjenme les explico con más claridad. Se llama así porque en las líneas telefónicas lo que llamamos crosstalk puede provocar que se escuche parte de otra conversación de voz de una línea adyacente. Esto significa que cuando la corriente eléctrica fluye por un hilo, crea un pequeño campo magnético circular alrededor de dicho hilo, y esto puede ser captado por un hilo adyacente. Para contrarrestar los efectos negativos de la EMI y RFI, algunos tipos de cable de cobre se empaquetan con un blindaje metálico y requieren de una conexión a tierra adecuada. Para contrarrestar los efectos negativos de la crosstalk, algunos tipos de cable de cobre tienen pares de hilos o de circuitos opuestos trenzados, y de esta manera cancelan el tipo de interferencia. La susceptibilidad de los cables de cobre al ruido electrónico también puede ser limitada por la elección del tipo o la categoría de cable más adecuados a un entorno de red determinado. También el diseño de una infraestructura de cables para evitar las fuentes de interferencia posibles y conocidas en la estructura del edificio. Y también el uso de técnicas de cableado que incluyen el manejo y la terminación apropiadas de los cables. Existen tres tipos principales de medios de cobre que se utilizan en las redes: el par trenzado no blindado o UTP, el par trenzado blindado o STP y el coaxial. Estos cables se utilizan para interconectar los nodos en una LAN y los dispositivos de infraestructura como switches, routers y puntos de acceso inalámbrico. Cada tipo de conexión y sus dispositivos complementarios tienen requisitos de cableado estipulados por los estándares de la capa física. Los diferentes estándares de la capa física especifican el uso de distintos conectores. Estos estándares especifican las dimensiones mecánicas de los conectores y las propiedades eléctricas aceptables de cada tipo. Los medios de red utilizan conectores modulares para facilitar la conexión y la desconexión de estas. Además, pueden utilizarse un único tipo de conector físico para diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, el conector RJ45 se utiliza ampliamente en las LAN con un tipo de medio y en algunas WAN con otro tipo de medio. El cableado de par trenzado no blindado, también llamado UTP por sus siglas en inglés, es el medio de red más común. El cableado UTP se termina con conectores RJ45. Se utiliza para interconectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red como switches y routers. En las redes LAN
El cableado UTP consta de 4 pares de hilos codificados por color que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra las interferencias de señales de los otros hilos. Los códigos de color identifican los pares individuales con sus hilos y sirven de ayuda para la terminación de cables. El par trenzado blindado STP proporciona una mejor protección contra el ruido que el cableado UTP. Sin embargo, en comparación, el cable UTP y el cable STP es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el STP utiliza el conector RJ45. El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar la EMI y la RFI y el trenzado de hilos para contrarrestar el crosstalk. Para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados especialmente. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas. Existen distintos tipos de cables STP con diferentes características. Sin embargo, hay dos variantes comunes del STP. El primero, el cable STP blinda la totalidad del haz de hilos con una hoja metálica que elimina prácticamente toda la interferencia, o al menos las más comunes. Y está el cable STP que blinda todo el haz de hilos, así como cada par de hilos con una hoja metálica que elimina todas las interferencias. Ahora sí, el cable STP que se muestra utiliza 4 pares de hilos. Cada uno de estos pares está empaquetado primero con un blindaje de hoja metálica y luego el conjunto se empaqueta con una malla tejida y una hoja metálica. Durante muchos años, STP fue la estructura de cableado de uso específico para las instalaciones de token ring. Con la disminución del uso del token ring, también se redujo la demanda de cableado de par de trenzado blindado. Sin embargo, el nuevo estándar de 10 GB para Ethernet incluye una disposición para el uso de cableado STP, que genera un renovado interés en el cableado del par trenzado blindado. El cable coaxial obtiene su nombre del hecho que hay dos conductores que comparten el mismo eje. El cable coaxial consta de lo siguiente: un conductor de cobre utilizado para transmitir las señales electrónicas. El conductor de cobre está rodeado por una capa de aislamiento plástico flexible y sobre este material aislante hay una malla de cobre tejida o una hoja metálica que actúa como un segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa y la totalidad del cable está cubierta por un revestimiento para protegerlo contra daños físicos menores. Tradicionalmente, el cable coaxial capaz de transmitir en una dirección se utilizó para la televisión por cable. También se utilizó mucho en las primeras instalaciones de Ethernet. Si bien el cable UTP esencialmente reemplazó el cable coaxial en las instalaciones de Ethernet modernas, el diseño del cable se adaptó para los siguientes usos. Primero, las instalaciones inalámbricas. Los cables coaxiales conectan antenas a los dispositivos inalámbricos. También transportan energía de radiofrecuencia entre las antenas y el equipo de radio. Y después también están las instalaciones de Internet. Actualmente los proveedores de servicio de cable están convirtiendo los sistemas unidireccionales en sistemas bidireccionales para poder proporcionar a sus clientes conectividad a Internet. Para proporcionar a estos servicios, las partes de cable coaxial y los elementos de amplificación compatibles se reemplazan con cables de fibra óptica. Sin embargo, la conexión final hacia la ubicación del cliente y el cableado dentro de sus instalaciones aún sigue siendo cable coaxial. Este uso combinado de fibra y coaxial se denomina fibra coaxial híbrida o HFC. Cualquiera de los tres tipos de medios de cobre que hemos visto hasta el momento son vulnerables a los peligros eléctricos y de incendio. Los peligros de incendio se deben a que el revestimiento y el aislamiento de los cables pueden ser inflamables o producir emanaciones tóxicas cuando se calientan o se queman. Y por este motivo, las organizaciones o autoridades edilicias, que se refiere a todo lo relacionado con edificios y construcciones, pueden estipular estándares de seguridad relacionadas para las instalaciones de hardware y cableado. Los peligros eléctricos son un problema potencial, dado que los hilos de cobre podrían conducir electricidad de formas no deseadas. Esto puede exponer al personal y al equipo a una variedad de peligros eléctricos.
Por ejemplo, un dispositivo de red defectuoso podría conducir corriente al bastidor de otros dispositivos de red. Además, el cableado de red podría representar niveles de voltaje no deseados cuando se utiliza para conectar dispositivos que incluyen fuentes de energía con diferentes potenciales de conexión a tierra. Estos casos es posible cuando el cableado de cobre se utiliza para conectar redes de diferentes edificios o pisos que utilizan distintas instalaciones de energía. Finalmente, el cableado de cobre puede conducir los voltajes provocados por descargas eléctricas a los dispositivos de red. Como consecuencia, las corrientes y los voltajes no deseados pueden generar un daño a los dispositivos de red y a las computadoras conectadas o bien provocar lesiones al personal. Para prevenir estas situaciones potencialmente peligrosas y perjudiciales, es importante instalar correctamente el cableado de cobre según las especificaciones relevantes y los códigos de edificación. Cuando se utiliza como medio de red, el cableado de par trenzado no blindado consta de 4 pares de hilos codificados por color que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible. Los cables de red UTP tienen 4 pares de hilos de cobre de calibre 22 o 24. Los cables UTP tienen un diámetro externo aproximadamente de 0.43 centímetros y su tamaño reducido puede ser una gran ventaja durante la instalación. Los cables UTP no utilizan blindaje para contrarrestar los efectos de la EMI y la RFI. En cambio, los diseñadores de cables descubrieron que pueden limitar el efecto negativo del crosstalk por medio de los siguientes métodos. El de anulación. Los diseñadores ahora emparejan los hilos en un circuito. Cuando 2 hilos en un circuito eléctrico están cerca, los campos magnéticos son exactamente opuestos entre sí. Por lo tanto, los 2 campos magnéticos se anulan y también anulan cualquier señal de EMI y RFI externa. Y está también el cambio del número de vueltas por par de hilos. Para mejorar aún más el efecto de anulación de los par de hilos del circuito, los diseñadores cambian el número de vueltas de cada par de hilos en un cable. Los cables UTP deben seguir especificaciones precisas que rigen cuántas vueltas o trenzas se permiten por metro de cable. Cada par coloreado se trenza una cantidad de veces distinta. Los cables UTP dependen exclusivamente del efecto de anulación producido por los pares de hilos trenzados para limitar la degradación de la señal y proporcionar un autoblindaje eficaz de los pares de hilos en los medios de red. El cableado UTP cumple con los estándares establecidos en conjunto por la TIA/EIA. En los videos anteriores hemos estudiado sobre estos institutos de estandarización y este instituto estipula los estándares comerciales de cableado para las instalaciones de LAN y es el estándar más utilizado en entornos de cableado LAN. Algunos de los elementos definidos son tipos de cables, longitud de cables, conectores, terminación de los cables y los métodos para realizar pruebas de cable. El Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica IEEE define las características eléctricas del cableado de cobre. La IEEE califica el cableado UTP según su rendimiento. Los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar datos de ancho de banda a velocidades mayores. Por ejemplo, el cable de categoría 5 se utiliza comúnmente en las instalaciones de Fast Ethernet 100 base TX. Otras categorías incluyen el cable de categoría 5 mejorada, o también llamado categoría 5E, la categoría 6 y la categoría 6A. Los cables de categorías superiores se diseñan y fabrican para admitir velocidades superiores de transmisión a datos. A medida que se desarrollan y adoptan nuevas tecnologías Ethernet de velocidades de gigabits, categoría 5E es el tipo de cable mínimamente aceptable en la actualidad, mientras que la categoría 6 es el tipo de cable recomendado para nuevas instalaciones edilicias. Nota al margen: algunos fabricantes producen cables que exceden las especificaciones de la categoría 6A. Se refieren a estos como cables de categoría 7. Los cables UTP se terminan generalmente con un conector RJ45 especificado por el estándar ISO 8877. Este conector se utiliza para una variedad de especificaciones de capa física, una de las cuales es Ethernet. El estándar TIA/EIA 568 describe las asignaciones de los códigos de color de los hilos a los pines de los cables Ethernet.
El conector RJ45 es el componente macho que está engarzado en el extremo del cable. El socket es el componente hembra en un dispositivo de red, de una pared, de una toma de división de un cubículo o en un panel de conexiones. Cada vez que se realiza la terminación de un cableado de cobre, existe la posibilidad de que haya una pérdida de señal y de que se introduzca ruido en el circuito de comunicación. Cuando las terminaciones se realizan de manera incorrecta, cada cable representa una posible fuente de merma del rendimiento de la capa física. Es fundamental que todas las terminaciones de medios de cobre sean de calidad superior para garantizar un funcionamiento óptimo en las tecnologías de red actuales y futuras. Según las diferentes situaciones, es posible que los cables UTP necesiten armarse según las diferentes convenciones para los cableados. Esto significa que los hilos individuales del cable deben conectarse en diferente orden para distintos grupos de pines en los conectores RJ45. Los principales tipos de cable que se obtienen al utilizar convenciones específicas de cableado son el cableado directo de Ethernet, el tipo más común de cable de red. Por lo general se utiliza para interconectar un host a un switch o un switch con un router. El cable cruzado de Ethernet, cable poco común utilizado para interconectar dispositivos similares, por ejemplo, para conectar un switch a un switch, de un host a un host o un router a un router. Y el cable de consola, cable especificado por algunos fabricantes de dispositivos de red y utilizado para conectarse al puerto de consola de un router o de un switch. Es posible que el uso incorrecto de un cable de conexión cruzada o de conexión directa entre los dispositivos no dañe los dispositivos, pero no se producirá la conectividad y la comunicación entre los dispositivos. Este es un error común de cuando se está aprendiendo a terminar estos cables. Si no se logra la conectividad, la primera medida para resolver este problema es verificar que las conexiones de los dispositivos sean correctas. Amigos, estamos al final del video y no me quiero ir sin puntualizar lo siguiente. En el mundo hay redes de todos los tamaños. Pueden ser redes simples compuestas por dos PCs o redes que conectan millones de dispositivos. Las redes simples típicamente las veremos en hogares donde permiten compartir recursos como impresoras, documentos, imágenes y música entre algunas PCs locales. Con frecuencia, las personas que trabajan desde una oficina doméstica o remota y necesitan conectarse a una red corporativa u otros recursos centralizados, configuran redes de oficinas domésticas y de oficinas pequeñas. Además, muchos emprendedores independientes utilizan redes de oficinas domésticas para publicitar y vender productos y hacer pedidos y comunicarse con los clientes. La comunicación a través de una red normalmente es más eficaz y económica que las formas de comunicación tradicionales, como pueden ser el correo estándar o las llamadas telefónicas de larga distancia. En las empresas y grandes organizaciones, las redes se pueden utilizar incluso de manera más amplia para permitir que los empleados proporcionen consolidación y almacenamiento de la información en los servidores de red, así como acceso a dicha información. Las redes también proporcionan las formas de comunicación rápida como el correo electrónico y la mensajería instantánea y permiten la colaboración entre empleados. Además de las ventajas que perciben en el nivel interno, muchas organizaciones utilizan sus redes para obtener productos y servicios a los clientes a través de su conexión a Internet. Internet es la red más extensa que existe. De hecho, el término Internet significa red de redes. Internet es literalmente la colección de redes privadas y públicas interconectadas. Por lo general, las redes de empresas, de oficinas pequeñas e incluso las redes domésticas proporcionan una conexión a Internet compartida. Es increíble la rapidez con la que Internet se convirtió en una parte integral de nuestras rutinas diarias. Y dicho esto, amigos, queridos amigos del canal, si este video les ha resultado interesante, no se olviden de darle el botón de like y suscribirse a este canal. Un saludo y hasta la próxima.